Hola hermanos, los saluda a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Me siento muy bendecida en este momento de poder hablar con ustedes a través de estos medios. Sé que Dios nos ha bendecido a nosotros a través de estos medios para poder conversar, para poder mantenernos en contacto. Y los saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, estando cada uno en sus casitas, viéndome desde el teléfono, desde el computador. Y les quiero explicar, y antes de ir más adelante, quiero presentarme. Mi nombre es Catherine, soy la hermana Katy de la iglesia de Santa Clara. Soy cristiana en primer lugar, seguidora de Jesucristo, apasionada por Él y soy psicóloga de profesión. Y en estos días nuestros pastores me han encomendado la misión de poder hablar desde mi área de experticia, desde mi profesión, referente a lo que está ocurriendo hoy en día, que es el COVID-19. Y de qué forma desde mi profesión poder ayudarle o entregarle algunos consejos o pautas que puedan ayudarle a quizás sobrellevar un poco mejor estos días, viendo todo en primer lugar desde el ámbito espiritual, pero también desde lo que vendría siendo mi área, que es la psicología. Y para eso quiero explicarle qué es la psicología, porque yo sé que hay muchos que todavía no saben lo que es, qué es lo que hacemos, qué es un psicólogo, qué hace un psicólogo. Y para esto en este video queremos tocar 4 puntos importantes que vendrían siendo qué es la psicología, segundo, qué es un psicólogo y qué hace un psicólogo, en tercero, algunos mitos que existen con referente a la psicología, y en último lugar, y el más importante, qué es lo que nos dice la palabra, qué nos dice la escritura, la Biblia con respecto a esto. Ya. Entonces vamos a comenzar de lleno con el primer punto. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la psicología? Ya, desde mucho tiempo se ha sabido y se ha entendido de que uno de los seres más complejos de estudio, objetos de estudio, es el ser humano. Y la psicología lo que hace es enfocarse en el ser humano. Su palabra viene de dos términos griegos que se llaman, por un lado, psique, que significa alma, y logos, que por otro lado significa estudio. Entonces vendría siendo la psicología el estudio del alma, ¿ya? En fondo es la ciencia de la conducta que estudia al ser humano en base a sus procesos mentales, a la conducta, a su comportamiento, a sus pensamientos, a sus valores, a sus sentimientos, emociones. Se centra en el estudio de la mente del ser humano y en cómo esta mente la proyecta hacia el exterior a través de procesos mentales, a través de conductas, a través de procesos sociológicos de interacción con el otro. En el fondo, el objeto de estudio de la psicología vendría siendo la mente humana. Nos vamos entonces al segundo punto, que es ¿qué es un psicólogo y qué hace un psicólogo? ¿Ya? Nosotros somos profesionales de la conducta. Y en el fondo, un psicólogo es aquel que ha desarrollado empatía y la capacidad de estar atento a los procesos mentales, a la conducta, a la capacidad de la persona de relacionarse con otras personas y a la expresión de cada uno de esos procesos mentales hacia el exterior. Ya, y así que es un poco difícil la definición, así que yo quiero como ejemplificarlo un poco con un ejemplo. Pensemos el hecho de que alguien quiere aprender un nuevo idioma, ya, inglés o italiano. Y en el fondo nosotros tratamos de aprender este idioma por nosotros mismos, pero se nos dificulta en algún punto seguir avanzando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos donde un profesor y le pedimos que nos enseñe un poco el idioma. Ya lo primero que va a hacer el profesor en ese entonces es hacerle una prueba de diagnóstico para ver qué tanto sabemos y a partir de eso poder enseñarnos. Cuando nosotros hayamos realizado esta prueba y él nos haya examinado, nos haya hecho una prueba diagnóstica que le llaman, vamos a poder avanzar desde ese punto donde sabe que estamos en adelante. Y va a enseñarnos de acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a lo que a nosotros se nos hace más fácil y a nuestro propio ritmo. Y en el fondo ese trabajo constante que hace el alumno con el profesor en cuanto a aprender un nuevo idioma finalmente hará que la persona logre aprender el idioma que desea. Y en el fondo eso es lo mismo que hacemos como psicólogos. Las personas vienen a nosotros interactuamos con ellos, realizamos un diagnóstico de cómo se encuentra y le ayudamos en distintos aspectos de su vida a crecer, a poder desarrollarse mejor y a poder estar saludable psicológicamente. ¿Ya? En el fondo el psicólogo ha estudiado los procesos mentales, ha estudiado el papel y gestión de las emociones, la conducta humana, ha estudiado la afección a psicofármaco y droga y hormona en el cerebro, el funcionamiento del cerebro humano, ha estudiado distintas alteraciones psicológicas y el tratamiento para todo aquello, ¿ya?
Y en el fondo lo que quiero explicarle, y dicho de una forma un poco más poética, el psicólogo es una persona que está en un mundo igual que usted, igual que yo, pero la diferencia es como que estuviéramos perdidos y el psicólogo tiene una linterna y un mapa con el que ayudarlo. Y en esa forma poder ayudarla en aquel cambio, que el principal agente de cambio es cada persona, lo va ayudando y lo va acompañando. Ahora vamos al tercer punto, y el tercer punto es sobre los mitos de la psicología. Yo les quiero explicar algunas frases que solemos escuchar y que en el fondo son mitos, que no son realmente verdaderas. Y la primera que quiero destacar en este momento es: no creo en la psicología. Lo primero que hay que saber es que la psicología no necesita de nuestra fe, porque no se fundamenta en la fe. Nuestra fe está en Cristo y nosotros debemos seguir permaneciendo esa fe en Él. Pero la psicología no necesita de nuestra fe, ella se basa en el método científico, es una ciencia, es una especialidad, ¿ya? El segundo punto es: solo los locos van al psicólogo. Y el psicólogo no va a las personas locas, sino van todas aquellas personas que tienen una necesidad y buscan ayuda especializada en aquel proceso doloroso, en sentimientos fuertes que estén doliendo. Y en el fondo yo creo que más que una debilidad, el ir al psicólogo es una responsabilidad de la persona, porque necesitamos para estar sanos, también tener una buena salud mental. Y por último quiero mencionar la de: ¿para qué ir al psicólogo si tengo amigos? ¿Ya? El trabajo del psicólogo va más allá de unos simples consejos que nos pueden dar nuestras amistades, nuestros familiares. La ayuda del psicólogo es especializada y tiene técnicas tan variadas y tan grandes que no se fundamentan en pequeños consejos, sino en una investigación de fondo que tuvo que haber para poder dar esa palabra o esa ayuda a través de esa técnica. Vamos entonces al cuarto y último punto, que es lo que más nos importa, que para nosotros tiene mayor prevalencia, que vendría siendo qué es lo que dice la escritura, qué es lo que dice la palabra sobre lo que acabamos de hablar. Y aquí es donde yo personalmente puedo decir que me maravillo demasiado al darme cuenta que uno de los libros que más habla sobre el comportamiento humano es la Biblia. Si no, hay que ver Proverbios, que nos dice sobre todo lo que compete el comportamiento humano. Pero con esto, y quiero aclarar, no quiero decir que la Biblia es un libro de psicología, no. La Biblia es un texto que habla sobre Dios y su relación con la humanidad, que Él creó y nos ofrece el plan de salvación. Las escrituras nos enseñan en el fondo que al inicio Dios creó al hombre para vivir en comunión con Dios, con su creador, con la humanidad, con la creación y consigo mismo. Pero a consecuencia del pecado vino toda esta separación. Y se dan 4 separaciones que quiero mencionar. La primera separación, y la más importante para mí, es que hubo una separación del ser humano con su creador. Una separación del ser humano con Dios, que vendría siendo la separación teológica. En segundo lugar, vino una separación del ser humano con la humanidad, con otro ser humano, de un ser humano a otro ser humano, la separación sociológica. En tercer lugar vino la separación del ser humano con la creación, con la naturaleza, la separación ecológica. Y en cuarto lugar vino la separación del ser humano consigo mismo. El pecado causa angustia, causa temor, causa vergüenza, causa peleas, causa ira, causa una angustia existencial. Vino la separación psicológica. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que vino Cristo y murió por nosotros, y vino y ofreció esta reconciliación que nosotros necesitábamos a través de Él, a través de ese sacrificio que Él hizo Él, que murió en la cruz y al tercer día resucitó, y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, restaurando esa relación que necesitamos. Me gustaría leerles 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿ya? Para explicar un poco algo que también me impacta y que es importante y de lo que me apasiona como psicóloga del ser humano. Y aquí la Biblia nos explica y nos enseña sobre cómo está compuesto el ser humano. Y nos dice en el nombre del Señor, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repasar una parte. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en esta carta de Tesalonicenses trataba de afirmar un poco sobre cómo debía ser la vida santa, pero también buscaba reafirmar algunas verdades sobre la segunda venida de Cristo. Y en esto aparece este texto bíblico. En este contexto aparece lo que él pide y dice que el mismo Dios de paz os santifique. Él deseaba que nuestro Dios nos mantuviera en santidad, que a través de Jesucristo somos santificados y que en todo nuestro ser fuera guardado irreprensible, o sea, sin nada que pudiera ser para reprender, sin nada que fuera malo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me voy a detener en este punto cuando explica de qué está conformado nuestro ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Es decir, que el ser humano es compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Dos de ellos son sustancias inmateriales, que vendría siendo el alma y el espíritu, y una sustancia material que es el cuerpo. Y les voy a explicar cada uno de ellos para ver qué es lo que nos dice la palabra. La palabra cuerpo referida aquí viene del hebreo basar, que significa carne. ¿Ya? Y en el fondo es nuestro cuerpo, nuestra estructura física, nuestra piel, nuestro cuerpo, lo que podemos tocar, ver y sentir. Y la misma palabra se utiliza en Mateo 6:25 y en Romanos 8:11. Les doy estos textos por si acaso usted también lo quiere buscar en su casa. ¿Ya? La segunda parte de la que está nuestro compuesto, el ser humano, es el alma, que viene del hebreo nefesh y del griego psique. ¿Se recuerdan de dónde viene la palabra psique? Que significa respirar, soplar. Es la parte espiritual e inmortal del hombre capaz de entender, querer y sentir, y que junto con el cuerpo constituyen su esencia humana. Yo al inicio les explicaba que etimológicamente la palabra psicología venía del griego psique y logos, estudio del alma. Entonces nosotros nos basamos y estudiamos desde algo que Dios mismo señala que existe. Y por último tenemos el espíritu, del hebreo ruach, y del griego neuma, que significa viento, aliento, mente. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 2:7, estas mismas palabras, en Génesis 6:17, en Génesis 7:15 y en Ezequiel 37 del día al 14. Y se me había olvidado mencionar con qué pasaje bíblico también sustentamos la palabra alma, que también lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:45 y en Génesis también 2:7. Y en el fondo, hermano, yo quiero terminar aquí y explicar un poco lo que quiero decir con todo esto. Dios nos señala que somos, a través de su palabra, que somos seres que están compuestos de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y nos señala que tenemos que guardarnos irreprensiblemente para su venida todo nuestro ser, tanto el alma, tanto el cuerpo como el espíritu. Y nosotros tenemos que siempre dirigirnos y que prime por sobre todas cosas el espíritu. Y es por eso que nosotros tenemos doctrinas espirituales que vendrían siendo la oración, el ayuno y la lectura de la palabra como fundamentos de nosotros. Y al pedirles que escuchen estos consejos que les vamos a dar en los siguientes videos, yo no les quiero pedir que ustedes cambien su fe, que ustedes transformen lo que creen, porque lo que creemos es en Cristo. Y esto está aquí y lo tenemos en la palabra. Pero así como muchas veces si nos duele el estómago, muchos vamos al médico. Si nos duelen los dientes, vamos al dentista. Si nos duele la vista, vamos al oftalmólogo. Si nos duelen los sentimientos, si nos duelen los pensamientos, si nos duelen todas esas emociones que están generando esta pandemia, esta situación difícil, ¿a dónde vamos? Y sí, si usted como cristiano, como yo,
nuestra primera respuesta siempre va a ser Jesucristo. Nos vamos a las rodillas, nos vamos a las plantas y en todo, si nos duele el estómago también vamos a las plantas de nuestro Señor y le rogamos ayuda, le rogamos que nos ayude, que nos sane. Pero también acudimos a aquellos profesionales que desde su área de experticia nos pueden ayudar. Y en el fondo lo que les quiero pedir con todo esto no es que dejen su fe, no es que cambien, simplemente que escuchen lo que un profesional del alma puede decir con respecto a esto. Que Dios los bendiga, los amo inmensamente, los extraño inmensamente y espero que con estos videos que van a ser hechos con mucho amor, hermanos, con mucho amor, pueda ayudarlos de alguna forma para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.